En este video desvelamos el escalofriante relato real de un marinero estadounidense que se propuso navegar alrededor del mundo a bordo de su avanzado HH-40, solo para enfrentarse cara a cara con una de las mayores amenazas conocidas por los navegantes, los piratas somalíes. Pero esta no es solo una historia de peligro en alta mar, es una poderosa lección sobre la conciencia situacional, la preparación y las duras verdades de lo que realmente se necesita para mantenerse con vida cuando tu viaje soñado se convierte en una crisis de vida o muerte. Analizaremos las decisiones clave que tomó, las medidas de seguridad críticas que podrían haber cambiado todo y los errores que todo marinero debe evitar, especialmente al navegar por zonas conocidas de piratería. Desde estrategias defensivas hasta protocolos de comunicación y equipos de emergencia que podrían salvar tu vida, este episodio está repleto de conocimientos prácticos para cruceristas, navegantes de larga estancia y marineros de alta mar por igual. Así que quédate con nosotros hasta el final. Este viaje no trata solo del encuentro cercano de un hombre, sino de las elecciones que puedes tomar hoy para evitar convertirte en el próximo titular. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana para más historias apasionantes y consejos esenciales de navegación. Zarpemos, o el sol colgaba abajo en el horizonte, pintando el océano Índico con tonos de oro fundido y púrpura magullado. John Smith, un ingeniero retirado de 58 años de San Diego, estaba al timón de su Hallberg-Rassy 40 Freedom, sintiendo el suave balanceo del barco de 12.4 metros bajo sus pies callosos. El aire salado picaba en sus mejillas quemadas por el sol, y el grito lejano de un ave marina se mezclaba con el rítmico golpeteo de las olas contra el casco de fibra de vidrio. Ajustó el timón, manteniendo a Freedom en un rumbo cerrado, con las velas tensas por una brisa de 15 nudos que la impulsaba a una velocidad constante de 7 nudos. El piloto automático, un Raymarine ST-6 Mistus II, zumbaba suavemente, pero John prefería la conexión táctil de dirigir manualmente, sintiendo el pulso del océano a través del timón. Era el día 152 de su circunnavegación, un sueño nacido en su juventud, alimentado por décadas de planificación meticulosa y ahora desplegándose a través de las vastas e impredecibles aguas del mundo. El viaje de John había comenzado en Mainland Oceaners, San Diego, donde se despidió con un gesto de su esposa, Ellen, y sus 2 hijos adultos, Mark y Sarah, con rostros marcados por el orgullo y la preocupación. Cruzó el Pacífico hasta Hawái, luego se aventuró al sur, hacia la Polinesia Francesa, donde lagunas turquesas y noches estrelladas parecían un paraíso. Desde allí navegó hasta Australia, sorteando los traicioneros arrecifes del mar del Chiájano, Coral, y continuó a través del estrecho de Torres hacia el Océano Índico. Su ruta fue deliberada, el camino tradicional de los vientos alisios, aprovechando los vientos y corrientes predominantes para maximizar la eficiencia. El Hallberg-Rassy 40, con su área bélica de 81 metros cuadrados y una quilla de plomo de 4.100 kilogramos, estaba construido para tales viajes. Su motor diésel Volvo Penta de 55 caballos proporcionaba respaldo cuando los vientos fallaban, y su manga de 3.82 metros aseguraba estabilidad en mares agitados. John había equipado a Freedom con un conjunto de electrónica moderna, un radar Furuno, un plotter de cartas Garmin y GPS Map, una radio SBACOM y un EPIRB McMurdo Smart Find para emergencias. Un teléfono satelital montado en la estación de navegación lo mantenía conectado con Ellen, aunque limitaba las llamadas para preservar la batería y su sentido de soledad. Ahora, mientras Freedom surcaba las aguas frente a Yemen, John estaba en el Golfo de Adén, un punto de estrangulamiento de 900 millas entre el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Había elegido esta ruta para transitar el Canal de Suez,
un atajo hacia el Mediterráneo que evitaba el peligroso Cabo de Buena Esperanza. El Golfo de Adén era una arteria vital para el comercio global, con 20.000 barcos pasando anualmente, pero también era un desafío. Los piratas somalíes, operando desde enclaves costeros sin ley, habían convertido estas aguas en un coto de caza. John conocía los riesgos. Había asistido a un seminario de seguridad en Singapur, donde exoficiales navales le habían instruido sobre protocolos, registrarse con las operaciones marítimas del Reino Unido, UKMTO, viajar en convoyes, mantener silencio de radio y preparar una ciudadela, una habitación segura fortificada. La ciudadela de Freedom era la cabina trasera, con su puerta reforzada con placas de acero y un cerrojo, equipada con agua, comida, una radio VHF portátil y el teléfono satelital. También había instalado un cañón de agua de alta presión en cubierta, un disuasivo no letal, y mantenía una pistola de bengalas en la cabina. John se había unido a un convoy de 6 yates en Adén, organizado a través de la red de rallies de la Federación Internacional de Vela. El grupo, que incluía un catamarán francés y un ketch alemán, mantenía una formación cerrada con 1.000 metros entre las embarcaciones. Navegaban a 8 millas de la costa de Yemen, fuera del alcance de la mayoría de los esquifes piratas, que dependían de motores fuera de borda pequeños. El transpondedor AES de John transmitía la posición de Freedom a los barcos cercanos y patrullas navales, parte de la Fuerza Antipiratería de las Fuerzas Marítimas Combinadas. Había trazado su curso en el plotter de cartas, apuntando a un punto de referencia a 200 millas al este, donde el convoy se dispersaría hacia Djibouti o Omán. El viento, un constante del noreste, llenaba la Génova y la vela mayor, ambas arrizadas al primer punto para manejar ráfagas de hasta 20 nudos. John revisó el anemómetro. 17 nudos, manejable. Ajustó las velas, aflojando la escota mayor para reducir la escora, y echó un vistazo al radar, libre de contactos, dentro de las 10 millas. A medida que el crepúsculo se intensificaba, el canal VHF del convoy crepitó. Todas las embarcaciones, aquí Liberté, 2 esquifes, rumbo 270, 5 millas, acercándose rápido. El pulso de John se aceleró. Tomó los binoculares, escaneando el horizonte occidental. Allí, contra la luz que se desvanecía, los vio. 2 barcos bajos con estelas blancas, cada uno llevando 4 o 5 figuras. Su estómago se revolvió. Piratas. Había leído sobre ellos, hombres jóvenes, desesperados, armados con AK-47 y RPG, a menudo drogados con cat, dispuestos a matar por un rescate. El seminario había advertido que los esquifes podían alcanzar 25 nudos, superando los 8 nudos máximos de Freedom bajo vela. Encendió las luces de cubierta, un halo blanco cegador para desorientar a los atacantes, y activó el cañón de agua, cuyo bomba zumbaba al presurizarse. Freedom al convoy, confirmo visual. Estoy preparando la ciudadela, dijo John, por la VHF, su voz firme a pesar de la adrenalina. Puso el piloto automático para mantener el rumbo. Tomó la pistola de bengalas y bajó corriendo. Las pantallas de la estación de navegación brillaban, mostrando los esquifes ahora a 3 millas. Envió una llamada de socorro por la radio SSB. Mayday, Mayday, aquí velero Freedom. Posición 12 Viet Sunday 45N, 43 E. Bajo amenaza de ataque pirata, solicito asistencia inmediata. Activó el EPIRB, cuya señal de 406 MHz transmitía su ubicación a los satélites, alertando a las fuerzas navales. Luego tomó el teléfono satelital y marcó a Ellen. Cariño, soy yo. Los piratas se acercan. Me estoy encerrando en la ciudadela. Te amo. La voz de ella, temblorosa, atravesó la estática. John, por favor, mantente a salvo. Te amo también. Cerró la puerta de la cabina trasera con cerrojo, las placas de acero frías contra sus dedos. Dentro, la cabina era estrecha, de 2 metros por 1.5, con una litera,
un pequeño escritorio y provisiones. 10 litros de agua, barras de proteína, un botiquín de primeros auxilios y una linterna. La VHF portátil crepitaba con actualizaciones del convoy, pero John se concentró en los sonidos de arriba, el crujido de la cubierta de Freedom, el zumbido del cañón de agua y luego disparos. Estallidos cortos y secos resonaron, seguidos de gritos en un idioma que no entendía. Su corazón latía con fuerza mientras apretaba la pistola de bengalas. Su peso reconfortante pero insuficiente contra armas automáticas. Las paredes de la ciudadela, de 5 centímetros de fibra de vidrio reforzada, podían resistir disparos de armas ligeras, pero un RPG las atravesaría. Rezaba para que el cañón de agua y las luces los disuadieran. Los minutos se arrastraban como horas. La OVHF informó que el catamarán francés disparó bengalas, dispersando un esquife, pero el segundo estaba junto a Freedom. John escuchó, botas en la cubierta, el golpe de cuerpos trepando a bordo. Voces daban órdenes, y algo pesado rascó la cabina, probablemente garfios de abordaje. Imaginó que revisaban la estación de navegación, rompiendo el plotter de cartas, robando la radio de repuesto. El siseo del cañón de agua se detuvo, probablemente desactivado. Su mente corría. La señal del EPIRB tardaría de 10 a 20 minutos en llegar a un barco naval, asumiendo que hubiera uno cerca. El USS Farragut, un destructor patrullando a 100 millas al sur, era su mejor esperanza, parte de la Task Force 151. Pero llegarían a tiempo, un fuerte golpe los sobresaltó. Los piratas estaban en la puerta de la ciudadela, la golpearon, metal contra acero, y luego dispararon una ráfaga, las balas rebotando inofensivamente en las placas. John contuvo el aliento. Susurró una oración, imaginando el rostro de Ellen, su cálida sonrisa en su último día juntos. Los golpes cesaron, reemplazados por un nuevo sonido, un rugido grave y pulsante, un helicóptero. El alivio lo inundó, pero permaneció inmóvil, escuchando. La VHF crepitó. Freedom, aquí USS Farragut. Tenemos un helicóptero sobrevolando. Los piratas se están retirando. Mantén la posición. John esperó con sudor perlando su frente hasta que la cubierta quedó en silencio. Abrió la puerta ligeramente, con la pistola de bengalas levantada, y se arrastró hasta la cabina. Los esquifes habían desaparecido, sus estelas desvaneciéndose en la oscuridad. Arriba, un helicóptero Black Hawk giraba, su reflector barriendo el mar. La voz del Farragut volvió. Freedom confirma estado. John tomó la VHF. Aquí, Freedom, estoy a salvo. Los piratas han huido, gracias. Su voz se quebró, el alivio y el agotamiento abrumándolo. Evaluó los daños. La estación de navegación estaba destrozada, el plotter de cartas agrietado, pero las velas y el aparejo estaban intactos. La manguera del cañón de agua estaba cortada, y un garfio colgaba de las líneas de vida. John disparó una bengala verde para señalar que todo estaba despejado. Luego se desplomó en la cabina, mirando las estrellas. El convoy se reagrupó, y Freedom cogió hacia Djibouti, escoltada por un patrullero omaní. En su diario, John escribió: Día 152, atacado por piratas, encerrado en la ciudadela durante 47 minutos, salvado por Farragut. Estoy vivo, pero conmocionado. Freedom sigue adelante. En Djibouti, John reparó Freedom, reemplazando el plotter de cartas y reforzando la ciudadela. Llamó a Ellen. Su reencuentro lloroso por el teléfono satelital lo ancló. El ataque lo había marcado. Pesadillas de disparos lo despertaban durante semanas, pero también fortaleció su determinación. Había enfrentado la muerte y sobrevivido. El Golfo de Adén quedaba atrás, pero el viaje no había terminado. Trazó un nuevo rumbo hacia el Mediterráneo, el canal de Suez brillando como un faro. El casco de Freedom, rayado pero indoblegable, lo llevaba adelante, un testimonio de su preparación y la navegabilidad del barco.
Mientras navegaba, John reflexionó sobre el ataque, los rostros de los piratas grabados en su memoria. Eran jóvenes, tal vez de 20 años, impulsados por la desesperación en una tierra desgarrada por el caos. No los odiaba, pero les temía. El Hallberg Rassy 40 había sido su fortaleza, su desplazamiento de 10.000 kilogramos y su quilla profunda, manteniéndolo estable durante la prueba. El EPIRB, un dispositivo de 500 posters, le había salvado la vida, su señal atravesando el caos para convocar ayuda. Ajustó la vela mayor, ahora completamente desplegada, y revisó el viento. 12 nudos. Perfecto. Para un rumbo de través, Freedom avanzaba a 7.5 nudos, el horizonte infinito. En los meses siguientes, John cruzó el Mediterráneo, esquivó tormentas frente a Grecia y llegó al Atlántico. Cada milla era una victoria, cada amanecer un recordatorio de su supervivencia. Cuando finalmente navegó hacia San Diego, Ellen, Mark y Sarah esperaban en el muelle, sus vítores ahogando a las gaviotas. Bajó a tierra, con las piernas inestables tras 18 meses en el mar, y los abrazó, las lágrimas mezclándose con la sal en su rostro. Freedom flotaba detrás, su casco blanco brillando, una compañera silenciosa en su odisea. Más tarde, John compartió su historia en clubes náuticos, su publicación de blog titulada «Mientras navegaba alrededor del mundo, este estadounidense fue atacado por piratas somalíes en su velero Chapor 40. Se volvió viral entre los navegantes. Habló de la puerta de acero de la Ciudadela, la línea de vida del EPIRB y el helicóptero del Farragut, pero también del miedo y la fugaz belleza del mar. Su viaje de 35.000 millas a través de 22 países fue más que una circunnavegación, fue un testimonio de resiliencia, preparación y el irresistible llamado de la aventura. Mientras estaba en el muelle con Freedom en reposo, John sabía que volvería al mar. El océano, vasto e implacable, era donde se había encontrado a sí mismo, piratas y todo. El amanecer irrumpió sobre el Mar Rojo, una cinta carmesí extendiéndose por el horizonte, mientras John Smith estaba al timón de Freedom, su Hallberg Rassy 40 cortando el agua cristalina a una velocidad constante de 6 nudos. El ataque en el Golfo de Adén, ahora a 3 semanas atrás, permanecía como una sombra. Sus manos, aferrando el timón de teca pulida, temblaban ligeramente, no por la brisa de 10 nudos que llenaba la Génova, sino por el recuerdo de los disparos y el clang de los piratas golpeando la puerta de la Ciudadela. El barco de 12.4 metros, con su desplazamiento de 10.000 kilogramos y un calado de 1.99 metros, se sentía como una extensión de su voluntad, llevándolo adelante a pesar del trauma. La circunnavegación de John, una odisea de 35.000 millas, estaba lejos de terminar. El canal de Suez lo llamaba una puerta al Mediterráneo y más allá, el regreso al Atlántico hacia San Diego. Pero el mar, había aprendido, era tanto un crisol como un lienzo, forjando resiliencia del miedo. John había anclado en Djibouti para reparaciones tras el ataque. El puerto, un centro polvoriento de tráfico marítimo, bullía con cargueros y buques navales. La estación de navegación de Freedom, saqueada por los piratas, necesitaba un nuevo plotter de cartas Garmin GPS App, cuyo precio de $2,000 era un pequeño costo por la precisión. La manguera del cañón de agua, cortada por un cuchillo pirata, fue reemplazada por caucho reforzado y las cicatrices de los garfios en las líneas de vida fueron lijadas. Había reforzado la Ciudadela en la cabina trasera, añadiendo un segundo cerrojo a la puerta de placas de acero y almacenando barras de proteína adicionales y una radio VHF portátil de repuesto. El EPIRB McMurdo Smart Find, que había convocado al helicóptero del USS Farragut, fue inspeccionado y considerado impecable. Su señal de 406 MHz, una línea de vida que John ahora veneraba. También había actualizado el radar Furuno a un modelo
de 4 kV extendiendo su alcance a 36 millas, y añadió un segundo transpondedor AIS para redundancia, asegurando que la posición de Freedom siempre se transmitiera a los barcos cercanos. Las reparaciones tomaron una semana, pero el impacto emocional persistía. Las noches en Djibouti estaban atormentadas por sueños de esquifes y AK-47, los rostros demacrados de los piratas grabados en su mente. Hombres jóvenes, algunos apenas de 20 años, impulsados por la desesperación en una tierra sin ley. John llamó a Ellen por el teléfono satelital, su señal Iridium crepitando mientras describía los daños y su determinación de continuar. «No puedo parar ahora», le dijo, con la voz cargada de emoción. «Esto es más grande que el miedo». Ellen, siempre su ancla, susurró. «Eres más fuerte de lo que sabes, John. Vuelve a casa con nosotros». Sus hijos, Mark y Sarah, enviaron mensajes a través del sistema de correo electrónico del yate, instando a la precaución, pero llenos de orgullo. John escribió en su diario: «Día 159, Djibouti. Freedom está entera de nuevo. Yo, más o menos. Suez es lo próximo». El paso por el Mar Rojo fue un desafío de 1,200 millas de canales estrechos y vientos cambiantes, pero más seguro que el Golfo de Adén. John trazó su curso en el nuevo plotter de cartas, estableciendo puntos de referencia para Puerto Sudán y Hurghada, evitando los arrecifes poco profundos de los bancos Farasan. El motor Volvo Penta de 55 caballos del Halberg Razi 40 ronroneaba cuando los vientos caían, empujando a Freedom a 7 nudos en calmas. Navegó solo, habiendo declinado unirse a otro convoy, confiando en las patrullas navales de la región y sus sistemas mejorados. La vela mayor, completamente desplegada a 43 metros cuadrados, capturaba la brisa del norte, mientras la Génova, a 38 metros cuadrados, estaba ajustada para un rumbo de través. John revisó el anemómetro. 12 nudos, ideal. La quilla de plomo de 4.100 kilogramos del barco la mantenía estable, incluso cuando olas de 3 metros llegaban desde el noroeste. Al acercarse al canal de Suez, John se registró con la autoridad del canal de Suez, pagando la tarifa de $400 para yates de menos de 50 pies. El canal, una maravilla de 120 millas, requería un paso de 12 horas bajo motor, con un piloto obligatorio a bordo. John preparó a Freedom, recogiendo las velas y asegurando la cubierta. El piloto, un egipcio delgado llamado Hassan, subió a Insit Sishim, bordo en Puerto Said, su rápida sonrisa aliviando los nervios de John. «Buen barco», dijo Hassan, observando la cubierta de teca y los accesorios de acero inoxidable. «Halberg Razi, ¿verdad? ¿Construido para el mundo?» John asintió, orgulloso de la reputación de Freedom. El tránsito fue sin incidentes, los bancos del canal deslizándose como un espejismo del desierto, los cargueros alzándose como montañas de acero. John mantuvo 6 nudos, el acelerador del Volvo Penta estable, mientras Hassan transmitía instrucciones por VHF al control del canal. Al salir al Mediterráneo en Suez, John sintió que un peso se levantaba. Las aguas infestadas de piratas quedaron atrás, reemplazadas por el familiar azul del Mediterráneo. Puso rumbo a Creta, 600 millas al noroeste, eligiendo la ruta por sus vientos confiables de verano y la proximidad a puertos como Rodas si se necesitaban reparaciones. Las olas cortas y agitadas del Mediterráneo probaron la manga de 3.82 metros de Freedom, pero su diseño de cabina central mantuvo a John seco. Activó el piloto automático Raymarine ST-6002, dejándolo mantener un rumbo de 300 grados, y preparó café en la estufa Bascul. «Felicidades, has desbloqueado un logro de nivel superior. Ahora eres un maestro navegante, listo para enfrentar cualquier tormenta o ataque pirata. Sigue explorando y mantén el rumbo».